buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Nuevamente estamos aquí para alabar y bendecir a nuestro Señor. Y hoy es un día especial porque hoy estamos conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Y luego vamos a estar leyendo un versículo donde describe o se profetiza la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Estamos aquí en la ciudad de San Jacinto, en la iglesia del Nazareno Shepherd House. Aquí estamos a la orden para que usted asista con nosotros y se goce con nosotros. Y los que nos están viendo por las redes sociales, pues los invitamos también a que se unan a través de las redes sociales para alabar y bendecir a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Dios. Oh Santo de Israel, bendecimos tu nombre en este día. Gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí en este sitio, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para rendirte culto, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú eres el único digno, Señor. Oh Santo de Israel, ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en nuestros corazones. Que tú nos visites, Señor, y que tú traigas alivio y gozo a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Amén. La lectura que vamos a tener está en el libro de Zacarías. Y es un solo versículo, es el capítulo 9 y versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía fue hecha muchísimos años antes de que se cumpliera ese día cuando Jesús entró a Jerusalén. Y hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Alrededor del mundo todo el pueblo cristiano está celebrando esa entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Entonces vamos a dar inicio a nuestro servicio y vamos a darle paso al grupo para que cante pues las alabanzas.
sublime amor. ¿Cómo poder entender o cómo tratar de entender en nuestra mente finita ese amor donde el creador de todo lo que vemos, el creador de los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, ese rey se encarnó y vino a morir por usted y por mí? ¿Cómo entender ese amor? No lo podemos entender, solamente tenemos que creerlo porque es real. Y el mundo cristiano alrededor de la tierra, todos los cristianos, empezamos hoy, esta semana, que muchos conocen como la Semana Mayor o la Semana Santa, donde celebramos ese hecho histórico, porque cambió todo, donde el Rey, el creador de los cielos y la tierra, se encarnó y llevó mi culpa, mis pecados a la cruz del Calvario y murió por mí, por ti y por mí. ¿Cómo entender eso? Oh santo, eso es maravilloso. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz por cada uno de nosotros, Dios, y te entregaste a sí mismo. Nadie te obligó. Tú fuiste y te entregaste y derramaste cada gota de sangre por nosotros. Tomaste nuestro lugar, porque ese era nuestro lugar y tú lo tomaste. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, solamente rindiéndonos a ti, entregando nuestra vida a ti. Y como cantábamos, que mi vida sea testigo. Con mi vivir yo doy testimonio de que tú eres mi Rey. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, alabamos tu nombre, Señor. Amén. Extienda su amor y demuestre
Ese canto habla acerca de Dios te guarde, te bendiga, te guíe, Dios guarde tu salida, guarde tu entrada. Ese era el saludo que se daba entre los hermanos del pueblo judío. Cuando estoy hablando de hermanos, no estoy hablando de sangre, sino entre todos. Ese era el saludo. Y explicaba alguna vez que por eso nosotros nos llamamos hermanos. Hermanos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Y eso que cantaban ahí era el saludo y la despedida de ellos. Vamos a iniciar nuestra enseñanza y como siempre yo me gusta hacer recordar un poco lo que vimos el domingo pasado. Y el domingo pasado hablábamos de, ¿recuerdan? Ana, una mujer atribulada, con una familia con muchos problemas, y Ana no podía tener hijos, y va al templo, se derrama delante del Señor y le pide a Dios un hijo, si Él quiere. Recordemos que ella dice, si te dignares, quiere decir si tú quieres. Nuestra oración debe ser según la voluntad del Señor. Y ella dice que después de hacer esto no estuvo más triste, porque en su corazón cambió algo, porque oró con fe. Oró con mucha fe y el Señor le concedió un hijo. Ella le hizo una promesa al Señor y la cumplió. Lo que cuando nosotros prometemos algo al Señor debemos cumplirlo siempre. Hablábamos de este hecho de la familia de Ana, de Elcana, de Penina. Ese fue nuestro servicio pasado. Hoy vamos a estar hablando del Domingo de Ramos. ¿Y por qué el Domingo de Ramos? Porque lo estamos celebrando hoy. El Domingo de Ramos representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Amén. Esa historia, fíjense que esa historia se encuentra en los 4 evangelios. Hay algunas historias de los evangelios que la encontramos en un evangelio y de pronto en otro no la encontramos bien o la encontramos un poco diferente. Pero esta historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se encuentra en los 4 evangelios. Cuando algo se encuentra en los 4 evangelios, fueron 4 personas que se documentaron. En el caso de Juan, Juan lo vio. En el caso de los otros, ellos se documentaron y escribieron acerca de ese hecho. Entonces eso nos dice a nosotros que fue un hecho muy importante, a pesar de que esta semana es corto, son 8 días nada más. Los 4 evangelios le dedican una porción grande a explicar todo lo que sucedió en esa semana, porque esa semana es el corazón de lo que usted y yo creemos, de los cristianos, porque ahí es donde Jesús es crucificado y luego resucita. Dice Pablo que si Jesús no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima. Entonces, en esa semana es bien importante y se inicia el día de hoy. Se inicia la Semana Santa. Tiene varios hechos simbólicos este hecho. Y es por las diferentes costumbres y las diferentes profecías que habían sido dadas de lo que ocurriría con el Mesías. Entonces tenemos, por ejemplo, Jesús. ¿Por qué entra Jesús en un asno? ¿Por qué no entra en un caballo? En la antigüedad, cuando un rey entraba a una ciudad en un caballo, entraba como triunfante o como conquistador, no iba en son de paz. Triunfante en el caso de que ya había ocurrido una batalla y había vencido, entonces entraba como triunfante. En el caso de que iba en conquista, primero entraba y decía, mejor riéndanse,
eso venía en plan bélico, no de paz, no de humildad. Pero cuando un rey en la antigüedad entraba en un pollino, en un burro, o en el caso de David tenía una mula, significa que el rey entraba en son de paz, con humildad. Por lo tanto, el pueblo reconocía ese símbolo, ese hecho. Otra cosa que podríamos tomar de ahí es cuando le ponen palmas. Algunos cortaban ramas de árboles, otros ponían sus mantos. Eso era sumisión porque el rey venía entrando. En el caso de las palmas era algo de júbilo. En el libro de Levítico dice que una de las fiestas deberían cortar palmas, ramas, porque era algo de júbilo y el pueblo lo entendía así. ¿Por qué el pueblo lo entendía así? Porque el pueblo de Israel, estaba sometido al imperio romano. Para nosotros podemos hacernos una idea de esto, qué era lo que estaba pasando. Imagínense que un ejército extranjero estuviera aquí, en este país, y cuando nosotros nos levantamos en la mañana, lo primero que encontramos son soldados extranjeros en las calles, cuidando de que todo esté correcto y que no hubiera una revolución para tratar de expulsarlos a ellos. Entonces este pueblo estaba sometido bajo el imperio romano. Y este pueblo conocía su escritura, conocía las profecías. Y desde mucho tiempo atrás, en el caso de la lectura que tuvimos en Zacarías, ya se estaba profetizando que un Mesías, un rey libertador, entraría a la ciudad montado en un asno. Ellos sabían eso. Ellos conocían su escritura. Isaías también habla acerca de esto, acerca de que tu rey vendrá, Jerusalén, tu rey vendrá a ti montado en un asno. Otra situación que este pueblo estaba esperando ese Mesías ellos lo comparaban con un David, con un rey que los libertara. Dice Josefo era un historiador de la época. Él no era cristiano, sino era un historiador. Escribía historia y está documentado lo que escribía Josefo. Él decía que más o menos en Jerusalén, en esa época, habitaban en tiempo regular, habitaban unos 250,000 personas en Jerusalén. Pero cuando se iba a celebrar la Pascua, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa la Pascua, venían a celebrar a Jerusalén todos los que vivían en las ciudades alrededor, incluso en ciudades lejanas. Venían a Jerusalén y se podían reunir más o menos 3 millones de personas. Entonces se puede imaginar la cantidad de personas que había ahí, porque ellos seguían teniendo ese deseo de que apareciera ese Mesías prometido que los libertara. Quizás ahí ellos pudieron tener una confusión, una gran confusión, porque confundieron al rey sufriente con el rey libertador. Jesús sería lo mismo, pero en diferentes épocas. Jesús vendría a representar lo mismo. Ahora, ellos, ¿por qué se reunían en Jerusalén? Iban a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El pueblo de Israel celebraba cada año, está estipulado que cada año ellos tenían que celebrar la salida de Egipto. Si recuerdan, el pueblo de Israel estuvo muchos años, 400 años, en Egipto y estuvo de esclavo. Luego el Señor envía a Moisés, la historia la conocemos, y Moisés liberta al pueblo a través de todos esos hechos portentosos que tiene esa historia en Génesis. Liberta al pueblo y Éxodo, y ellos celebraban esa salida. A eso es lo que se le conoce como la Pascua, donde ellos tienen una orden de matar un cordero, tomar la sangre del cordero y pintar los dinteles. ¿Se acuerdan de la historia?
Ese es un tipo de Jesucristo. En este día que Jesús entra a Jerusalén, está ese pueblo sediento de ese Mesías, y por eso ellos reconocen cuando Jesús entra en ese pollino, en ese asno. Pero ellos cometen el error de confundirlo con un rey libertador que los iba a libertar del imperio romano. Ellos se confunden por la necesidad y el deseo de que fueran libertados. Si nosotros nos imaginamos, es hasta aceptable de que ellos se confundieran. Miren, Jesús ya tenía 3 años aproximadamente de estar ejerciendo su ministerio. Ellos comienzan a conocer a Jesús y Jesús comienza a hacer milagros, ¿cierto? Hace los milagros, resucita muertos, calma la tempestad, y ellos comienzan a ver a este hombre como el líder que necesitaban. Imagínense este líder, él es un general como Jesús, viéndolo del plano físico. Una de las cosas que necesita un ejército que va a campaña, a la guerra, es la provisión para alimentar a los soldados, para aprovisionarlos de armas, de vestidos y todo eso. Y ellos se dieron cuenta y dijeron, bueno, estoy pensando como si tratando de meterme en sus zapatos. Si necesitamos alimentos, puede multiplicar los panes. ¿De acuerdo? No tenemos necesidad, porque nuestro general, cuando tengamos hambre, él nos va a multiplicar panes y peces. Sería un general perfecto. Cuando estemos en batalla y seamos heridos o muertos, venimos a él y él nos resucita y nos manda otra vez a la batalla. ¿Cierto? Cuando hay alguna tempestad, él puede calmar la tempestad, o sea que tiene autoridad. Y muchos comenzaron a ver a Jesús como ese Mesías libertador, pero físico. No entendieron que Jesús entró en un pollino y no en un caballo, como libertador. Ellos se confunden. Por esa razón, mucho más adelante, cuando ven frustradas todas esas esperanzas que pusieron sobre Jesús como ese rey libertador físico, es cuando piden que lo crucifiquen. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ellos dicen 3 frases o palabras que representaban, que lo identificaban como ese Mesías. Decían, por ejemplo, Hosana. Voy a leer Marcos del 1 al 11 para tener más clara la historia. Marcos del 1 al 11, aunque la historia está en los 4 evangelios. Dice Marcos 11 del 1 al 10. Marcos 11 del 1 al 10. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, aquí es donde viene la frase que yo les decía, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. La palabra Hosana a veces la confundimos con la palabra aleluya y no significa lo mismo. La palabra Hosana significa Dios libértanos. Y le estaban diciendo Hosana precisamente por lo que estaba explicando. Ellos ya lo identificaban como ese rey libertador físico.
Otra frase que lo identificaba a Jesús como Mesías dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el Señor había prometido que iba a enviar un Mesías libertador. Y otra frase que también nos dice que ellos estaban identificando a Jesús como el Mesías, dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. David, a otros le dicen hijo de David, identificándolo como descendiente de David, ese que estamos esperando para que nos liberte. Este fue un momento bastante dramático porque el pueblo estaba esperando eso, y había mucho pueblo, porque la ley decía que la Pascua, todas las personas que vivían alrededor de Jerusalén, en un radio de 35 kilómetros, tenían que ir obligatoriamente a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por lo tanto, si en tiempos regulares habían 250.000 habitantes, como dice Josefo, entonces en la semana de la Pascua se reunían más o menos como 3 millones. Desafortunadamente, miren, la alabanza que el pueblo derramó a Jesús cuando Él entró a Jerusalén, a los pocos días desapareció. Solamente ese júbilo a las personas solamente les duró 5 días. Es toda la semana, porque Jesús entra a Jerusalén hoy domingo de Ramos y el próximo domingo resucita entre los muertos, en esa semana. Pero el viernes, estas mismas personas que estaban proclamando a Jesús como mi Mesías libertador, Hosana, Hosana, sálvanos Rey, sálvanos Señor, estas mismas personas le estaban diciendo crucificarlo, porque se desilusionaron. Ahora, ¿por qué se desilusionaron? Porque, como les decía, ellos estaban esperando un rey libertador con todas las características que dije hace un momento, pero cuando Jesús lo capturan, Él no hace uso de su poder, porque ese no era su tarea. Él vino a brindar su vida por usted y por mí. Ahora, esta historia yo se la puedo ambientar y se la puedo contar de una forma agradable, ¿verdad? Y les puedo explicar. Pero realmente lo importante es la entrada de Jesús a su corazón y a mi corazón. Porque este es un hecho histórico y ocurrió aproximadamente hace 2000 años. Pero ¿y hoy? Hoy debemos celebrar la entrada triunfal de Cristo Jesús a nuestro corazón. Eso es lo realmente importante. Esto es simplemente, sí, forma parte de la historia, nos gusta leerlo, vemos todas las profecías y todo, pero lo importante hoy día es la entrada triunfal de Cristo Jesús en mi vida para que la transforme. Pero yo debo dejarlo entrar. Yo debo tomar la decisión de que Jesús ingrese, entre a mi corazón, a mi vida y la transforme. Jesús quiere primero conquistar nuestro corazón, transformar nuestra vida y luego transformar nuestro entorno. No hay nada más poderoso que una persona transformada por el poder de Dios para transformar entonces todas las personas que lo rodean, en ese caso nuestra familia. Y miren, hay un hecho también que ocurrió también en este tiempo cuando Jesús entra a Jerusalén, y es que Jesús llora sobre Jerusalén. Y el texto lo voy a tomar, porque también está en varios textos, pero lo voy a tomar de Lucas 19, 41, 44. Lucas 19, 41, 44 en el mismo suceso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por toda parte, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En este caso está hablando de Jerusalén, pero está hablando de tu corazón y de mi corazón. Si nosotros conocemos a Jesús, gloria a Dios, pero si no conoces a Jesús, el Señor te dice hoy día: yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si conociese el tiempo de tu paz, si conocieses el tiempo de tu visitación, pero tus ojos están cegados hoy. Pero vendrán días en que tus enemigos te rodearán, harán vallados, te sitiarán y te derribarán, y tus hijos dentro de ti serán derribados también. Esa es una llamada para ti y para mí. Para ti que no conoces al Señor, que no has tomado la decisión de aceptar al Señor, el Señor te dice hoy día: conoce el tiempo de tu visitación, aquí estoy tocando a la puerta y llamando. Toma la decisión y déjame entrar triunfante a tu corazón, así como un día entré a Jerusalén. Si lo permites, el Señor transformará tu vida y transformará tu entorno y tu familia, porque Él lo ha prometido. Oh Jerusalén, si conocieses el tiempo de tu visitación. No lo reconocieron. No reconocieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que un día lo clamaron a Él, a los pocos días estaban diciendo crucificarle. Pero hoy el Señor te dice: déjame entrar a tu corazón, déjame conquistar tu corazón. No sea que se cumpla lo que se cumplió en Jerusalén, hablando ya de Jerusalén físicamente, porque después Jerusalén fue sitiada y fue derribada, y no dejaron piedra sobre piedra. Tomando este ejemplo y aplicándolo a nuestra vida, que no suceda con nosotros. Que ese Rey de Reyes que está tocando a la puerta, y dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Dice: entraré a Él, aquí, en mi vida, y cenaré con Él y Él conmigo. Oh Jerusalén, si conocieses el tiempo de tu visitación, el Rey de Reyes está a la puerta llamando. Estos tiempos son difíciles, son duros, y sufrimos por nuestra familia, pero el cambio tiene que empezar por ti y por mí. Que Jesús entre a mi corazón triunfal y no suceda como el versículo Lucas 19:44, donde dice: y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti también serán derribadas, y no quedarás piedra sobre piedra. Te voy a pedir al grupo que pase adelante y nos quedamos con este mensaje. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Que eso signifique la entrada triunfal de Jesús a mi corazón, para que transforme mi vida y la vida de los que me rodean. Porque estando Jesús dentro de mí, transformando Jesús mi vida, con mi testimonio, las demás personas se darán cuenta del cambio. Y cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo de ven a Jesús, acepta a Jesús en tu corazón y transforma tu vida en una vida de religiosidad. Yo no estoy diciendo eso, es una vida de libertad. Es una vida, no es una vida de prohibiciones. Muchos interpretan llegar a Jesús por una vida de religiosidad y de prohibiciones. No, es una vida de libertad. Es una vida de amor, es una vida de triunfo, es una vida de rodear a nuestra familia de ese amor que se necesita hoy día más que nunca.
El apóstol Pablo lo dice, todo me es lícito. Pero él aclara, no se queda ahí, mas no todo me conviene. O sea que la vida en Cristo no es una vida de prohibición y de religiosidad, es una vida de libertad en Él. Libertad del pecado. El pecado no se enseñoreará más de mí, porque Cristo está en mí. Y eso es lo que se dice, eso es lo que se quiere, eso es lo que significa esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora es la entrada triunfal de Jesús en mi vida, en mi corazón. Dios les bendiga. Y vamos a continuar entonces con nuestro servicio del grupo. Amén. Él es la roca. En Él hay salvación, en Él hay seguridad, en Él hay refugio. Y hay algo muy importante, Él es el príncipe de paz. ¿Quieres paz para tu vida? Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Quieres transformarla a tu familia?
el Señor la quiere transformar, acéptalo. Ahora, dirán, ¿y cómo lo acepto? Haz una oración. Allí donde estás. Allí donde estás puedes hincarte y decirle, Jesús, Cristo, Señor mío, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, transfórmala y ayúdame a ir creciendo en tu palabra. Comienzas a estudiar la palabra, comienzas a congregarte en una iglesia. Aquí tenemos esta iglesia a tu disposición. Y Él transformará tu vida. Esa sería entonces la entrada triunfal de Cristo Jesús en tu corazón. Los que estamos aquí ya tenemos esa experiencia, donde ya Cristo lo tenemos aquí, ya Cristo entró triunfalmente en mi corazón. Y queremos compartir eso con los que no conocen de Jesús, que están sufriendo. Él es la roca, en Él hay salvación, en Él hay refugio. Es firme, no se mueve, por eso lo conocemos como nuestra roca, porque es firme, no se mueve, es inconmovible. Él es el mismo ayer, mañana, hoy y siempre. Jesús, nuestro Salvador. No tenemos palabras, ¿verdad? Quisiéramos hablar y expresar lo que Jesús significa en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro refugio. Y tú nos das la paz real, la real paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y sobre cualquier problema siempre vamos a estar. Porque tú estás con nosotros, así lo prometiste. Gracias, Señor. Gracias porque un día entraste triunfal a nuestra vida. Y ahí estás. E invitamos a las personas que no te conocen, que permitan, porque tienen que tener ese deseo, que permitan que tú entres a su corazón y te entrones ahí y seas su rey, así como es nuestro rey. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.